años anteriores. O sea, la bibliografía que ustedes hoy están utilizando en la parte general, bien les sirve hoy para empezar el estudio de la parte especial de Derecho Penal. Nosotros somos, en la cátedra del doctor Taza, hay dos comisiones, la comisión 1 y la comisión 2. En la comisión 1 está, bueno, está el doctor Taza, que es el titular, yo soy la adjunta de las dos comisiones, y luego en la comisión 1, que es la de las 5 menos cuarto, vamos a estar los martes la doctora Alexandra Gallardo, los miércoles yo, el jueves tienen plenaria con el doctor Taza, y el viernes van a estar de manera indistinta Julio Ortiz y Rafael Julián. En la comisión 2 van a estar los días martes Romina López, el miércoles va a estar el doctor Roberto Manuel, el jueves nuevamente se juntan con Taza en la plenaria, y el viernes también de manera indistinta con Julio y con Rafael. Les digo quiénes son los profesores de la otra comisión, porque seguramente ustedes van a ver que va a haber clases compartidas, normal, digamos, presencial de la comisión 1, demos también clases en la comisión 2. Entonces, bueno, para que sepan más que nada quiénes son todos los profes que están en la cátedra del doctor Taza. Después también se suman Lisandro Álvarez, en la segunda parte, Mariano Castellucci, así que bueno, van a tener otros profesores que formamos parte también de la cursada, ¿sí? Después, respecto al programa, ustedes tienen el aula virtual bastante completa. A medida que ustedes en otras comisiones, ¿no?, nos han ido pidiendo que vayamos completando el aula y no esperemos hasta que cada uno de los profesores les demos el tema, lo que hicimos fue volcar en el aula virtual con acceso a todas y todos todo el material bibliográfico. Entonces ustedes pueden ir avanzando independientemente de cómo vayamos avanzando en las clases. Entonces, ustedes primero la primera bibliografía que tienen que tener presente es el programa. Están ahí en el aula el programa con el plan viejo, que es el plan 88, y el plan 2018. Son dos programas distintos, pero en realidad no tienen mucha diferencia. Son distintos porque se aprobaron en distintos momentos, pero en realidad el contenido es el mismo para los dos. Van a ver que un programa se distingue por unidades, otro programa se distingue por bolillas, pero el contenido es el mismo porque todos responden a los títulos y a los capítulos del Código Penal, que es lo que nosotros como profes vamos a seguir avanzando en la materia, ¿sí? Después, bibliografía. La diferencia que tenemos nosotros con la parte especial de la parte general es que por el momento en la cátedra no existe un manual que unifique todo lo que nosotros vamos a abordar durante el transcurso de la cursada, ¿sí? Entonces, lo que consideramos más adecuado, y además porque los manuales que están a la venta, digamos, son caros, o sea, no son de fácil acceso, lo que se decidió es que ustedes puedan tener en el aula virtual un resumen hecho por cada uno de nosotros con una referencia bibliográfica para quienes quieran ampliar o quienes quieran recurrir a una bibliografía porque tal vez le prestaron algún manual o le prestaron algún libro. Pero la bibliografía básica, como para que ustedes puedan comprender el contenido de la parte especial y puedan estar bien preparados al momento del examen, ya está toda volcada en el aula virtual. Si ustedes hay algún tema que no entienden por cualquier motivo, porque es un tema tal vez que no se haya dado en clase, porque esto nos va a pasar, no vamos a poder llegar a dar contenido de todos los temas. Entonces, si hay algún tema, por ejemplo, que ustedes lo tienen que estudiar por su cuenta, pero hay algún aspecto que les resulta complicado para estudiar, yo también les subí, o les voy a subir, porque no sé si ahora lo puse visible en el aula, el mail de todos nosotros, el mail de cada uno de los profesores, para que ustedes siempre traten de focalizarse en el profe que les dio la clase, porque es mucho más fácil para nosotros y también para ustedes, ¿no? Entonces, ustedes tienen un material que por ahí hay determinados aspectos que no entienden, ustedes le mandan un mail que nosotros lo levantamos por el aula virtual o nos llega directamente a nuestra casilla, donde nos hacen la pregunta que ustedes consideren conveniente de algún tema que no han entendido, algún punto específico que no entendieron, ¿sí? Yo ahí también lo que les puse en el aula virtual frente a algunos temas que tal vez necesiten un poco más de contenido, una referencia al blog. El doctor Taza tiene un blog
que seguramente se los dio ayer, donde hay muchos artículos que están subidos. Entonces también ahí ustedes tienen la referencia para estudiar no solo del material del aula virtual, sino que también pueden recurrir al blog. Después, también como sugerencia, hay una página de pensamiento penal que tiene comentarios del Código Penal, que incluso en la parte general hay muchos profesores que se remiten a ese material porque es de fácil acceso y de acceso gratuito, y también hay bastantes desarrollos de los tipos penales. Lo que tal vez tiene el recurso a ir a esa página del derecho penal, de pensamiento penal, es que tal vez es material que no está tan preparado para una cursada de la facultad, digamos. Es un artículo que tal vez se inicia con un desarrollo de toda la evolución histórica, toda la evolución legislativa, los debates parlamentarios en torno a un desarrollo de un tipo penal, y ustedes lo que tienen que tener presente es más que nada el contenido del tipo penal, de los aspectos objetivos y subjetivos. Bueno, ahora vamos a ver eso. O sea, ustedes se tienen que focalizar no tanto en la historia del tipo penal, como bien está descrito en esos artículos, sino en otros requerimientos que nosotros les vamos a hacer ahora en la cursada, que van a ser mucho más sencillos y más focalizados a que ustedes estén preparados a que puedan responder las preguntas en el examen en la modalidad que en principio, sea virtual o presencial, se va a hacer de una manera similar a la que ya se viene haciendo, que son generalmente 8 preguntas de multiple choice, una pregunta donde ustedes tienen que marcar contenido, donde unas preguntas donde tienen que ver la respuesta correcta, como en todos los multiple choice, y luego son 2 preguntas o 2 temas de casos prácticos. Y acá viene el temor que ustedes, porque muchos de ustedes vienen de que no tienen la experiencia de resolver un caso práctico, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer durante el transcurso de la cursada es darles la posibilidad de que ustedes se entrenen en cómo poder practicar resolver un caso práctico. Entonces, seguramente como trabajos prácticos se les va a subir se da un determinado tipo penal y luego ustedes tienen el desarrollo de un trabajo práctico. Un trabajo práctico que no va a ser con nota la devolución, sino que va a ser más que nada conceptual, y para que ustedes más que nada tengan esa herramienta como para poder enfrentarse después al momento del examen con una mayor destreza, como para que puedan estudiar un poco más o puedan resolver mejor el caso. El caso que muchas veces se van a encontrar que no tiene una resolución puntual. Lo importante es cómo ustedes aprendan y argumenten respecto de la resolución de ese caso, ¿sí? Y que no se limiten únicamente a tener el código penal al lado y transcribir el tipo penal, que es lo que pasa en muchos de los exámenes. Entonces, tal vez ustedes tienen un caso práctico y creen que la solución adecuada es buscar, a ver qué artículo es buscan el 79 del Código Penal y lo transcriben directamente. Y tal vez eso no es lo que se evalúa, lo que se evalúa es otra cosa. Se evalúa es cómo ustedes entendieron el tipo penal y por qué consideran que la subsunción adecuada está en el artículo 79 del Código Penal. Pero para todo esto, yo sé que hoy es la primera clase, para todo esto vamos a ir practicando durante el transcurso de esta pequeña cursada, pero para que ustedes puedan llegar al examen con un poco más de habilidades como para poder resolver. Bueno, respecto de la bibliografía, también tienen de fácil acceso a la biblioteca virtual de Astrea, donde también hay muchos doctrinarios de la parte especial que han escrito algún artículo puntual, pero no estudien de gusto, no tienen mucho tiempo. Traten de tener un solo material bibliográfico de referencia y aprovechar bien las clases de cada uno de los profesores y aprovechar también el contacto que tienen con cada uno, aunque sea de manera virtual, el contacto que pueden tener vía mail con cada uno de nosotros o nosotras, ¿sí? Así que eviten tener mucho abanico de bibliografía y focalícense en algo específico, y en función de eso, sumado a las clases, ya van a estar en condiciones de poder rendir un examen digno. Después, a ver, yo me fui anotando algunas pequeñas cosas que generalmente son importantes para dar inicio a la cursada, y además de la evaluación que nos hacen ustedes con la devolución al finalizar cada cursada, ¿no?
parciales, trabajos prácticos que son conceptuales, y bueno, más que nada, eso. ¿Alguna pregunta me quieren hacer de lo que es el material, la cursada, los profesores, conceptos básicos, el programa, bibliografía? ¿Así avanzamos con algo? Sí, hola, buenas. Hola. Sí, yo por ahí quisiera, me gustaría alguna recomendación con respecto a qué bibliografía por ahí usar. Bueno, bibliografía está el manual del doctor Taza. Después tienen autores que son tres tomos. Después tienen Buen Padre. Hay un libro de D'Alessio, el libro también del doctor Ricard, que fue compilado por Ediar, por la editorial Ediar, donde todos los profesores, la mayoría de los profesores de la facultad hemos escrito en ese libro, y ahí comprende todo el análisis de todo el Código Penal. Es un Código Penal comentado, en realidad, y donde cada uno de los profesores lo que hacemos es escribir ahí, que yo en algunos casos les escaneé la parte pertinente y se la subí al aula virtual. Después tienen DONA para todo lo que tiene que ver con los delitos contra lo que es la integridad sexual. Y Creus también, Fontán Balestra, pero tienen que ser no los clásicos, sino los actualizados por Ledesma, los que están, como les dije al principio, ¿no? Del finalismo. No recurran a Soler, a Fontán Balestra, Molinario, sino, no entendí bien el tema de los parciales, em, sino que traten de tener versiones de manuales que estén actualizadas por autores más contemporáneos. Pero en realidad, el manual el de D'Alessio, que es un código penal comentado, después el de Ricard y el de Taza. Así que esos serían para recomendar. Si quieren después, a medida que vayamos avanzando con los temas, yo les puedo decir de dónde pueden estudiar, quien quiera profundizar un poco más algún tema. Hay una pregunta que se me perdió acá, a ver. El tema de los Profe, parciales. Y en realidad, el tema de los parciales, para quienes tenemos la excepción, sería, y eso es lo que todavía no se sabe. Eso es lo que todavía no es una directiva de la facultad, donde nos dice que los exámenes van a ser presenciales, salvo aquellas personas que por diferentes situaciones no puedan comparecer a la facultad a rendir el examen. Entonces va a tener que evaluarse comisión o cátedra por cátedra para ver cuántas personas son ellas. Y si, por ejemplo, en este caso que ahora, somos 64 en la comisión 1, hay 2 que no podrían ir, frente a ellos se le puede tomar el examen vía Zoom, por ejemplo. Pero todo va a depender de cómo vaya evolucionando, qué es lo que pasa con el Delta, si se vuelve todo para atrás o se vuelve todo a abrir. No, la verdad que no se sabe. Yo lo más que nada les expliqué la modalidad. La modalidad del examen seguramente va a ser igual, presencial o virtual. ¿Mm? Así que, pero hoy por hoy no te podría confirmar nada porque también es una incertidumbre para todos nosotros. Em, bueno, a mí me pasa que como material, como para recomendar material bibliográfico, siempre me gustó poder contar em, con mucha bibliografía como para que ustedes lo puedan estudiar, pero también soy consciente que este cuatrimestre termina siendo un bimestre, que ustedes se anotan con otras comisiones, con otras cátedras de otras materias y que están un poco limitados con el tiempo, y la verdad que les resulta dificultoso poder leer mucho material. Entonces tratamos también desde nuestro lugar de ser un poco prácticos, por eso lo que hicimos es subir un resumen de los tipos penales al aula virtual, como para que al menos no vaya ninguno colgado sin haber leído el tema y que tengan, aunque sea el material ahí en el campo, ¿sí? En el campus virtual. profe, una pregunta. Eh, sí, ¿Me escucha? Disculpe que la interrumpa. Yo conseguí por ¿no? internet uno que es de Buen Padre, un manual del 2019. No sé si está editado o qué. ¿Servirá ese como para tenerlo de... Sí, más que nada, más que actualizado, lo que ustedes tienen que la tener base? presente es que el Código Penal ha sufrido 1.000.000 de Claro. modificaciones. Entonces lo que tienen que tener en claro es que esté actualizado. Entonces, a medida que cada uno de nosotros vayamos avanzando, les vamos a decir, fíjense que esto se modificó
en enero del 2021 o tengan presente la modificación del año 2019. Eso lo vamos a ir, aclarando a medida que avancemos con los tipos, ¿sí? Pero Bompadre es claro, es un autor claro, es un autor bastante preciso y es similar el desarrollo de su bibliografía pedagógicamente, digamos, a cómo nosotros damos las clases en la parte especial de Derecho Penal. ¿Mm? Así que en eso, a ver que hay otra cosa en el chat. ¿Van a subir cronogramas? Sí. Fechas del examen no se sabe todavía, la pedí al centro y todavía no me la dieron. Y cronogramas sí, vamos a subir porque también cada uno de nosotros, justamente ahora iba a agarrar el programa y iba a avanzar con esto. Cada uno de nosotros tiene asignados determinados temas, que claramente no vamos a poder llegar a darlos. Por eso es que lo que hacemos es tratar de priorizar en las clases esos temas que merecen mayor atención o que merecen que se las demos como para poder ayudarlos a ustedes a estudiar. Y aquellos otros temas que entendemos que bien pueden estudiarlo por su cuenta, les subimos un material o un audio que les pueda explicar bien el tipo, ¿sí? Si avanzamos en lo que es el programa, el doctor Taza les va a dar desde la unidad 1 hasta la 4. A veces les da, incorpora algunos delitos contra la seguridad común, cuando lo vincula con alguna de las agravantes del artículo 80. Pero en principio de la 1 a la 4. Luego van a tener con la doctora Alexandra Gallardo, la unidad 5, que es delito de lesiones, duelo, abuso de armas, abandono de personas. Esas dos bolillas las tiene asignada la doctora Gallardo. Todo esto lo van a tener volcado después en un cronograma que se los voy a subir. Les digo más que nada porque me preguntaron ahora. Después, yo les voy a dar delitos contra el honor y les voy a dar también la segunda parte de los delitos contra la integridad sexual, porque Alexandra Gallardo les va a dar los delitos contra la integridad sexual en la primera parte. Julio y Rafael los días viernes van a ver todo lo que tiene que ver con los delitos contra la propiedad y patrimonio. Van a empezar con análisis del bien jurídico de propiedad y luego van a analizar robo, hurto, estafas, y ellos mismos les van a decir hasta dónde van a llegar con la primera parte. Pero todo lo que es en la unidad número 14, que es la propiedad como bien jurídico protegido, y después todos los desarrollos de la figura del hurto, lo van a ver con ellos. O sea, más o menos para la primera parte les va a entrar hasta la mitad, que es hasta la bolilla 15. Y delitos contra el Estado civil es un tema que es la bolilla 10 o unidad 10, es un tema que se los doy yo, que después les voy a decir si entra o no. A veces sacarles un tema o sacarles una unidad de la primera parte termina siendo perjudicial para ustedes porque se les incorpora y se les suma la segunda parte, que si no se les hace un choclo impresionante, ¿no? Pero bueno, lo que tienen que tener todos es un código penal. Eso sí, tienen que tener un código penal actualizado, un código penal a mano. Vamos a seguir las clases con el código penal. Ustedes me gustaría que a medida que vayamos avanzando lo puedan marcar, lo puedan entender, me puedan preguntar, pero más que nada que se familiaricen con el código penal. Se familiaricen con este segundo libro, que es el que vamos a trabajar nosotros. Ustedes fíjense que el código penal tiene 2 libros. Que aunque parezca fácil decirlo, pero hay muchos que ni siquiera se han familiarizado con el Código Penal porque al no tenerlo en formato papel y lo bajan de internet, es difícil entenderlo y comprenderlo. En realidad, el Código Penal tiene un libro, el libro primero, que son todas las disposiciones generales, y coincide con lo que ustedes han visto en la parte general de Derecho Penal, todo lo que es la dogmática penal, Penal 1. A partir del libro 2 empieza el desarrollo y el análisis de los tipos penales en especial, que es la parte especial de Derecho Penal 2, que es lo que vamos a ver nosotros ahora, que no se limita únicamente a los artículos del Código Penal que están descritos en el Código, sino que hay muchas otras tantas leyes penales o civiles con contenido penal que tienen disposiciones que contemplan delitos. O sea que
todo lo que tiene que ver con la parte especial de derecho penal no se limita a analizar los artículos del 79 del Código en adelante, sino que también vamos a encontrar otras leyes específicas, como hablar medio ambiente, maltrato animal, lo que sea, otras leyes específicas, por ejemplo, que también contienen disposiciones que naturalmente, digamos, no son penales, pero sí contienen disposiciones que contemplan delitos. Bueno, lo importante, lo que es la parte especial de derecho penal, ustedes ya durante toda la parte general, durante todo lo que es la dogmática, ya han visto cuáles son los principios básicos del derecho penal, los principios básicos de la dogmática penal, ¿no? En la parte especial de derecho penal, nosotros lo que vamos a hacer son las descripciones de las distintas conductas delictivas, ¿sí? ¿Qué es el delito? ¿Qué es eso? Entonces, ¿qué es la parte especial de derecho penal? Es toda la definición, digamos, todo ese contenido, es una serie de conductas prohibidas bajo la amenaza de una norma la mayoría de las conductas o todas las conductas o todos los tipos penales que nosotros vamos a ver se valen de un verbo. ¿El verbo qué es? La conducta o la acción típica, matar, apoderarse, ¿no? Que necesita de otros elementos para completar la figura. Y ahí aparecen lo que ustedes han estudiado. Fíjense que el análisis que vamos a hacer ahora en un determinado tipo penal es como esa operación que ustedes hacían en secundario de sujeto y predicado, ¿no? Donde ustedes separaban, o como se llame ahora, no sé, en mi época era así, donde ustedes separaban o tomaban, por ejemplo, cuál era el verbo típico, la conducta típica, y a partir de ahí desmembraban todo el análisis del tipo, o todo el análisis de la oración, en ese caso. Nosotros lo que tenemos que hacer es analizar cuál es la conducta prohibida. La conducta prohibida generalmente coincide con el verbo típico. El verbo típico que está descrito en una norma. Ahora estoy hablando todo abstracto, pero después todo esto lo vamos a volcar en un ejemplo. Entonces, esto está compuesto por elementos objetivos, que son todos aquellos datos, todas aquellas referencias que pueden ser captadas fácilmente por los sentidos. Y también van a encontrarse por elementos subjetivos cuando está constituido por el dolo, ese conocimiento y voluntad de realización del tipo objetivo, pero también nos vamos a encontrar con muchas conductas penales que requieren un elemento subjetivo específico, finalidad específica. Es decir, además del dolo se requiere un elemento subjetivo específico, y es cuando en determinados tipos penales se habla de que la finalidad de, ¿m? Con el ánimo de. Y por otro lado también tenemos elementos normativos, que son aquellos que hacen referencia a valoraciones estrictamente jurídicas. A elementos que sí o sí necesitan que se efectúe alguna valoración de tipo jurídica. Entonces, ¿para qué sirve toda la importancia de conocer qué significa el derecho penal o la parte especial de derecho penal? Justamente porque únicamente ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley o legalidad. Justamente ¿por qué? Porque está prohibida la extensión por vía analógica de diferentes conductas penales. Y por eso es que se catalogan una serie de hechos punibles. Y ustedes también han visto con el doctor Taza que a lo largo de la historia del... ¿Se me corta a mí? Esto es toda una introducción como para que... Bueno, ustedes van título 2 del Código Penal, que la mayoría que se dividen en títulos, y a lo vez los títulos se dividen en capítulos. ¿Y por qué pasa esta clasificación?
justamente porque también a lo largo de la historia del derecho penal se han establecido diferentes criterios como para tratar de agrupar cuáles son o cómo deberían estar conformadas las distintas conductas típicas. Entonces, en algún momento se consideró que los tipos penales debían ser agrupados por los medios, es decir, cuáles son aquellos medios que utiliza el autor para cometer una determinada conducta delictiva. Entonces, por un lado, también en otros momentos de la historia se ha pensado por diferentes autores clásicos que la clasificación correcta de los tipos penales debía ser en función de cuáles eran las motivaciones del autor. En otros momentos también, se consideraba que los tipos penales debían ser divididos de acuerdo al sujeto activo, ¿no? Una cosa era que se cometa un delito frente a un individuo privado o a un funcionario, otro que se cometa frente a una persona particular. Por otro lado, también se consideró que la manera más correcta de clasificar los tipos penales era por los resultados, y por otro lado, en función de los sujetos pasivos. Es decir, no es lo mismo castigar la comisión de una conducta ilícita si era cometida en perjuicio en un estado totalitario del Estado o frente a un ciudadano común, individual. Y también depende a la categoría de persona o a la condición social de esta persona. Lo que se hizo les estoy haciendo para que la sistematización actual es en función de los bienes jurídicos protegidos. Entonces, ustedes van a tener el Código Penal clasificado en diferentes títulos que todos se corresponden o todos se agrupan en base a cuál es el bien jurídico que se vulnera con la realización de esa conducta típica. Igual, más que nada, esto es como para que se familiaricen con el Código Penal, para que sepan cómo están clasificados y para que sepan más que nada que muchas veces nosotros no vamos a poder seguir el orden que está en el Código Penal y tal vez ustedes sí lo tengan con el acceso al código y puedan entender y comprender un poco mejor cómo estudiar y de dónde estudiarlo. Porque ustedes ya lo que tienen que tener presente es cómo aprender a estudiar la parte especial de Derecho Penal, que es distinta de la parte general de Derecho Penal, pero necesita sí o sí que haya institutos que ustedes los tengan presentes en el desarrollo del análisis de las figuras típicas. Es decir, ustedes, cada uno de ustedes, a medida que nosotros vayamos avanzando en las clases, se van a dar cuenta en qué temas tienen que recurrir al manual de Zaffaroni, porque la verdad que no la tienen muy claro, necesitan reforzar determinada idea, ¿no? Pero nosotros no vamos a volver con el análisis dogmático, ¿sí?, de lo que es un delito, qué es lo que se considera como una conducta típica antijurídica y culpable, sino que nosotros vamos a partir de la base de una tarea específica que hace la parte especial de Derecho Penal, que es la tarea de subsunción, es la tarea de tipicidad. Es decir, ustedes partieron de un concepto de delito como esa perturbación grave de un orden social. Luego lo que hicieron con el análisis dogmático es entender desde el punto de vista jurídico que esta perturbación grave del orden social implicaba, con una lectura dogmática, una acción o conducta, según Zaffaroni, típica, antijurídica, culpable, y algunos incorporan o no dentro de la definición de delito el tema de la pena, la punibilidad, ¿no? Todo ese análisis de decantación, ustedes ya lo han hecho en la parte general de Derecho Penal. Entonces, ustedes lo que vamos a hacer ahora en la parte especial es que vamos a tener un texto legal, vamos a tener el Código Penal, vamos a tener una determinada conducta típica, el que matare a otro, el artículo 79 del Código Penal. Después vamos a tener toda la teoría del delito, que es lo que ustedes han hecho en la parte general. Y luego lo que tenemos es el caso concreto de la vida cotidiana. Entre la descripción del tipo penal, la teoría del delito y el caso concreto, existe una tarea de subsunción legal.
Es decir, ustedes tienen que comprender la conducta realizada en la vida cotidiana para ver si esa conducta se subsume o adecúa a un determinado tipo penal. Esta labor es la que hace la parte especial de derecho penal con conocimiento y con una necesidad de conocer los elementos de la teoría del delito. Entonces, todo esto es lo que se llama tipicidad, que es la característica de una acción efectivamente realizada de subsumirse bajo un tipo penal. Si una persona le produce la muerte a otra, va a subsumirse en el tipo penal del artículo 79 que les dice el que matare a otro. No importa todos los análisis que ustedes han hecho en la parte general de derecho penal. Nosotros partimos de que la persona pasó por todos estos aspectos de la teoría del delito. Partimos que existió una acción, es decir, que no, de alguna manera que existió un comportamiento exterior evitable. También existió una tipicidad en el aspecto objetivo y subjetivo de la figura. También que no existió, que digamos, que estamos frente a una conducta típica, que es una conducta típica y antijurídica, es decir, si no está amparada o justificada por una causa de justificación. Y después pasamos al aspecto que tiene que ver con la persona que cometió el delito, que es el grado de la reprochabilidad, es decir, esa responsabilidad jurídica penal, una responsabilidad jurídica penal por hechos y no por la personalidad del autor. Todo esto, todo este aspecto, todos estos análisis de los aspectos positivos de la teoría del delito se dan por sentado para poder analizar la parte especial de derecho penal. ¿Qué quiero decir con todo esto para no enroscarme en un caso y para que ustedes lo puedan entender mucho mejor? No se les va a preguntar en un caso, bueno, pero la persona era menor de edad o actuó en un estado de legítima defensa o fue en defensa propia. Nosotros partimos de que estamos analizando la subsunción de un tipo legal porque sabemos que pasó por todos estos aspectos objetivos de la teoría del delito, que estamos frente a un delito. ¿Mm? No sé si o me entendieron. Ustedes tienen clara, porque lo vieron Sí, sí, profe. hace poco, todo lo que vieron en la parte general de derecho penal. Ustedes vieron y comprenden cuáles son las clasificaciones de los delitos. O sea, nosotros no vamos a empezar de cero tampoco a explicar cuáles son las características de cómo se clasifican los diferentes tipos penales, ¿no? Si es un delito de resultado, de mera actividad. También ustedes lo que han visto en algunas comisiones, la mayoría, cuáles son las diferentes teorías de la pena, las teorías de absoluta, las relativas de prevención general o especial, o las teorías mixtas, ¿sí? Nosotros no vamos a detenernos tampoco en analizar eso. Después también han visto también todo el proceso de intercriminis, ¿no? El proceso desde la ideación, la preparación, la ejecución y la consumación. Han visto también que existe la tentativa acabada, la tentativa inacabada, la tentativa inidónea, y cómo por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, un determinado tipo penal no puede consumarse. También han visto las reglas de autoría y participación, mediante lo que es la participación, la instigación o la complicidad, o qué tipo de complicidades hay, y la concurrencia de leyes penales, o la concurrencia de tipos penales. ¿Hay alguno que quiera que más adelante profundicemos en algún aspecto? Pero más que nada, necesito con este resumen de toda la parte general de derecho penal, que ustedes traten de ubicarse en qué temas ya se sabe o se piensa que ustedes ya lo saben. Y no se les va a tomar la teoría de la pena o qué tipo de pena se le va a aplicar, ni menos aún nos vamos a detener en establecer cuáles son las escalas punibles, ¿sí? Las escalas penales. Basta con que ustedes sepan ubicar un tipo penal en función del caso concreto que ustedes tienen que analizar. En la parte especial de derecho penal, nosotros también partimos de la base de que ustedes conocen también lo que son el concurso ideal y el concurso real. El concurso real y el concurso ideal
y en el 55 les dice qué es lo que tienen que hacer frente a la existencia de una determinada unidad de conducta y pluralidad de encuadramientos típicos, por ejemplo. El Código Penal en el 54 les explica cómo tiene que pasar o qué tiene que aplicarse en ese caso. El problema o la aplicación que tenemos en la parte especial en lo que tiene que ver con concursos es que nosotros vamos leyes no está relacionado con la unidad de conducta o unidad de acción por parte de la persona, sino que lo que está relacionado en realidad es con la relación entre los diferentes tipos penales. Es decir, cómo un determinado tipo penal cede para que entre a subsumirse el hecho en otro, o cómo un tipo penal retrocede para que pueda tiene solución en el Código Penal, sino que tenemos que recurrir a la teoría con el principio de especialidad, consunción y subsidiariedad. Es más fácil de lo que parece. En realidad, cuando hablamos del principio de especialidad, la solución, recurrimos al principio de especialidad, es porque tenemos tal vez una misma conducta que ligeramente podría ser subsumida en dos tipos penales. El que matare a otro, el que matare a su cónyuge. Yo tengo una figura específica en el artículo 80 que establece determinadas calificantes o determinadas situaciones específicas donde puntualmente se contempla el asesinato de una persona a su cónyuge. Entonces, ¿qué pasa frente a esta situación? Yo cede la aplicación automática del artículo 79, ¿por qué? Porque escribe la conducta del asesinato de un hombre a una mujer, por ejemplo. Entonces, si hay, por ejemplo, una persona ingresa a un domicilio y saca de la esfera de custodia del titular del derecho de exclusión un determinado bien, podemos decir que puede ser un delito de hurto o un delito de robo. Ahora, si la persona yo ya descarto que ese apoderamiento sea un hurto, porque puntualmente el delito de robo dice que se apoderar ilegítimamente de una cosa total o parcialmente ajena, ejerciendo violencia sobre las personas y fuerza sobre las cosas. Existe un desapoderamiento de su legítimo tenedor y existe una esfera de custodia del autor, pero el tipo tiene determinadas figuras, tiene determinadas características. Después también tenemos el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad también forma parte del concurso aparente y el principio de subsidiariedad puede ser expresa o tácita. Es cuando en la mayoría o en muchos de los tipos penales dice que se va a aplicar una determinada pena siempre que no concurran las circunstancias del artículo tal, o siempre que este código no estableciere una pena tal. Es decir, el mismo artículo lo que hace es decir que no se va a aplicar este artículo, esta figura penal, siempre que aparezcan otras circunstancias que bien van a poder subsumirse porque se adecúan más a la situación en otro tipo penal. Y lo mismo sucede con el principio de consunción, ¿no? Que es aquella, se da cuando el hecho previsto en una norma está contemplado en el hecho previsto en otra, pero que ésta tiene un mayor grado o alcance. Generalmente cuando decimos que un delito que se termina perfeccionando, obviamente va a consumir a las conductas tentadas, o el homicidio a las lesiones, o los delitos de daño a los delitos de peligro. ¿Mm? Estos principios del concurso aparente de leyes son los que juegan en el análisis o en la subsunción legal que nosotros utilizamos en la parte especial de derecho penal, que hace que la subsunción de un caso concreto ceda para que se aplique otro, otro tipo penal. No se les va a preguntar esto, pero sí, o sea, no se les van a preguntar
más que nada lo que hago es como que cada uno de ustedes vaya teniendo conciencia de qué temas son los que necesitan tal vez profundizar un poquito más en la parte general de derecho penal, ¿no? Pero nosotros partimos de la base de que ya pasamos por todo. Ver un caso de la vida cotidiana y lo que hacemos en función de ese caso de la vida cotidiana es ver si se subsume o tiene adecuación típica en un determinado tipo penal. Estos conceptos de adecuación típica, subsunción, tipicidad, son conceptos precisos. Traten de no poner en el examen esto encaja en tal o esto le meto tal, que es lo que también pasa. Así que traten de utilizar conceptos precisos como para poder demostrar esto que estoy diciendo. Sí, subsidiariedad expresa el 79, siempre que este código no estableciera otra pena, ¿no? Es con la pregunta que me hicieron. Bueno, ustedes más que nada también han visto en la parte general no solo el aspecto positivo, es decir, el aspecto positivo es lo que les acabo de mencionar, cómo partimos de una acción o conducta, ese ejercicio de la actividad final, de la adecuación típica, es decir, de la tipicidad, si esta fue una actuación o no contraria a derecho, la reprochabilidad al autor, pero a la vez también han visto que todos estos aspectos positivos de la teoría del delito tienen aspectos negativos, es decir, ustedes empiezan con una tarea de análisis como si fuera una pirámide, donde comienzan a analizar, bueno, esta conducta, es una acción, sí es una acción, pero también tenemos un aspecto negativo que puede ser por esas causas que excluyen la acción. Por ejemplo, la falta de voluntad, una fuerza física irresistible. Entonces, si existe esta situación, yo no puedo pasar al segundo nivel analítico de la teoría del delito. Yo no puedo pasar a analizar la tipicidad, porque yo tengo un aspecto negativo que me impide hablar de acción o me impide hablar de conducta. Supongamos que sí, que pasa este aspecto negativo y yo puedo pasar desde el aspecto positivo a hablar que la acción es una conducta típica, pero también tengo aspectos negativos de la tipicidad. Por ejemplo, la atipicidad o la existencia de un error de tipo. ¿Sí? Un error de tipo, este desconocimiento de los elementos objetivos. El error de tipo que hoy, con la teoría finalista, digamos, está el dolo, forma parte de este nivel de análisis, cuando antes era visto en la culpabilidad. Supongamos que no existe error de tipo, supongamos que la conducta no es atípica, ahí sí pasamos al otro nivel, que es el de la antijuridicidad. Y ahí tenemos que ver si no está amparada o justificada por una causa de justificación. Luego pasamos a todo lo que tiene que ver con el autor, decimos que esta persona cometió una acción que es típica, que es antijurídica, pero que no se le puede reprochar jurídicamente. ¿Por qué? Porque es una persona menor de edad, porque existe una causa de inimputabilidad o inculpabilidad, ¿no? Porque tiene una enfermedad mental, en definitiva porque tiene una incapacidad de culpabilidad. Y también, dentro de este análisis que excluye esta reprochabilidad jurídico-penal, tenemos el error de prohibición. El error de prohibición es el de aquella persona que cree que actúa lícitamente. Superado esto, y que no pase ninguno de estos aspectos negativos de la teoría del delito, ahí sí pasamos al último análisis, que es la aplicación de la pena. A esta persona que cometió una conducta típica antijurídica culpable es merecedora de una sanción penal. Una sanción penal que también puede ser evitada o puede no ser aplicada, por ejemplo, por la existencia de una excusa absolutoria o por una condición objetiva de punibilidad. Es decir, hay determinadas situaciones de política criminal que hacen que, si bien se puede decir que se cometió un delito, en el caso concreto, por la existencia de una excusa absolutoria o una condición objetiva de punibilidad, a esa persona no se le aplica una sanción penal. Entonces, todo esto, desde los elementos realizadores del hecho, va a tener una consecuencia jurídica. La consecuencia jurídica y todo este análisis de la teoría del delito, esta tarea de tipicidad, es lo que nos va a llevar a nosotros a analizar
que este caso de la vida cotidiana que implicó una perturbación del orden social, que es considerada una conducta delictiva, se va a subsumir o va a tener adecuación típica en alguno de los tipos que yo tengo descritos en el Código Penal. Y estos artículos, estos tipos penales que yo tengo descritos en el Código Penal, son los que vamos a ir avanzando a medida que tengamos estas clases. Más o menos a medida que iba hablando, hablo rapidísimo yo, tengo ese problema, por ahí empiezo a hablar y hablar y hablar y después no paro, pero más que nada esto, si me detenía tal vez iba a ser más aburrido, pero esto es como para que ustedes hagan una tarea de autoevaluación y cada uno se dé cuenta de algunos temas que por ahí los tiene un poco más flojos y dicen, bueno, voy a ver qué me dijeron en la clase, ¿sí? En la clase de la parte dogmática. Bueno, seguimos, avanzamos, arrancamos en realidad con las delitos que me toca darles a mí. ¿Me entendieron algo de todo? Díganme, porque también para Sí, todos, sí, ¿viste? La profe, primera quería clase siempre es preguntarle si no le molesta si por ahí la cortamos en algún momento, porque se ve que no le anda muy bien internet y como que por momentos se le corta mucho y por momentos no. Por ahí hay conceptos u oraciones que no se terminan de escuchar. ¿La podemos cortar para avisarle? Sí, obvio. Sí, Gracias. sí, sí. No, igual se entendió perfecto lo que explicó. Yo sí, no sé si conectarme con el celular. La otra vez no tuve ningún problema con internet. No sé si es el tema del cable o es internet, pero tengo todas Capaz es el las, clima. qué sé yo, viste que no sé, porque tengo Igual hoy todas avisaron las. que iba a haber problemas de conexión, hoy en particular y capaz que unos días más, porque estaban arreglando la conexión en Las Toninas y dijeron que el partido de la Costa seguramente se iba a quedar sin conexión o que iba a funcionar mal. Así que puede ser eso Bueno, también. bueno. Espero, sí, ustedes cualquier cosa, si no me entienden, me cortan, yo no tengo ningún problema, ¿eh? Tratemos de que la clase sea bastante interactiva, generalmente estas primeras como para conocernos un poco y como para que ustedes no se queden con ninguna duda y que tal vez estas primeras partes, la primera parte las primeras clases son más que nada para aclarar, para conocerlos a ustedes, que ustedes nos conozcan a nosotros y poder resolverles todas las dudas que van a tener durante toda la cursada. Pero bueno, yo no tengo ningún inconveniente, lo mismo si me dicen baja un poco, no vayas tan rápido, tampoco tengo problema de bajar. Sí, tal vez cuando empiece a desarrollar los temas, esperen un cachito que termine de al menos englobar todo el tipo y después nos detenemos en las preguntas. Tampoco los conozco a ustedes si son preguntones o no, depende la comisión. Los veo muchos callados. Igual hay muchos visibles, esta comisión. La mayoría están todos a la vista. Bueno, ¿arrancamos? Hasta donde llegue a las caras que veo yo me doy cuenta cuando termino. Ustedes, vamos a arrancar, como les digo. A mí me interesa que ustedes vean y se familiaricen con el Código Penal y con el programa, porque vamos a arrancar no del artículo 79, que es el primero, y hasta el último. Tal vez vamos a arrancar con algunos temas sueltos, como les decía, que nosotros consideramos importante que sean dados en clase porque merecen mayor explicación. O porque tal vez no está en la bibliografía, o porque la bibliografía es mucho más compleja y tardaría mucho tiempo en estudiar todo, y tal vez es más sencillo que se le dé en la clase. Y un ejemplo de lo que les digo es esto. Yo voy a arrancar ahora con el título tercero, que son los delitos contra la integridad sexual. Necesito sí o sí la primera clase que da la doctora Gallardo, que son los delitos contra la integridad sexual mayormente conocidos, que es el delito de violación, o sea, los abusos sexuales simple, con acceso carnal, o el gravemente ultrajante.
como para yo poder encarar todo el análisis de esta segunda parte. Pero vamos a detenerlos un poquito en el bien jurídico protegido, que el bien jurídico protegido es común a todo el título. Es un título que si ustedes agarran el código se divide en capítulos, y yo voy a empezar a hablarles del 125 bis al 133. Hoy no se preocupen, no se asusten. Hoy vamos a hacer como una introducción y después vamos a verlos. Necesitaría que Alexandra les dé toda la primera parte de los delitos contra la integridad sexual, pero no obstante eso, yo les voy a hacer una aclaración para que entendamos un poquito todo. Si ustedes hablan con alguien que estudió la parte especial de Derecho Penal hace un tiempo, o mismo quienes hayan de ustedes estudiado un poco todo esto por algún caso en particular o algún caso de la jurisprudencia o algo que ha salido en los medios, hasta hace muy poco tiempo lo protegido en nuestro Código Penal, el bien jurídico protegido era la honestidad. Hasta el año 99 lo que se protegía era la honestidad de una persona. Había diferentes, obviamente, con la evolución del tiempo, con la evolución también de diferentes requerimientos de movimientos de mujeres, comenzó a impulsarse una reforma del Código Penal, en la medida en que básicamente hoy no puede seguir hablándose de honestidad como bien jurídico protegido, porque la honestidad no deja de ser un valor asociado a lo moral y muy alejado de lo que es la libertad sexual o la autodeterminación, que en definitiva es el bien jurídico que tienen que proteger todas las figuras penales que tienen que ver con los delitos sexuales. Entonces, cuando estaba vigente este Código Penal, hasta hace poco, donde lo tutelado era la honestidad, había diferentes figuras penales que ya venían siendo criticadas por estos mismos movimientos, ¿no? Una, por ejemplo, era la figura de adulterio. Fíjense que si ustedes tienen el Código Penal acá a mano, el artículo 118 les dice que está derogado el delito de adulterio, y cuando les describe, en la mayoría de los códigos que ustedes se compren, tienen la disposición actual y al pie tienen una referencia de la ley que lo modifica, lo deroga o de alguna manera tiene alguna referencia a lo que estaba descrito anteriormente. En este caso, si ustedes leen al pie del artículo 118, ven que estaba el delito de adulterio y reprimía con una sanción a la mujer que cometiera el adulterio, al codelincuente de la mujer, pero cuando pasaba a analizar la situación del marido, no bastaba con que el marido cometa el delito de adulterio. Era necesario también que el marido tuviera manceba dentro o fuera de la casa conyugal, y también a la manceba del marido. ¿Qué significa esta diferencia? Que para que se considerara adulterio bastaba con que la mujer haya tenido una relación por fuera de la institución matrimonial, mientras que para que el marido se considere adúltero era necesario que viva con otra persona por fuera de su cónyuge, ¿sí? Ahí ya había una diferencia que nos ponía de alguna manera en duda o en crisis si efectivamente lo tutelado era la integridad sexual o la honestidad o la honra del marido frente a una situación, el honor mancillado del esposo, digamos. Otra de las necesidades de una urgente reforma es la práctica de la felatio in ore. Esta era una práctica que se hizo conocida a través de un caso hace mucho tiempo de un taxista que le había pedido un sexo oral, la realización del sexo oral a un pasajero. Entonces a partir de ahí comenzó a cuestionarse si esta práctica podía seguir siendo considerada un simple abuso sexual, o basta también con que se considere una penetración, un acceso carnal similar a la violación. Entonces, esto había llevado a diferentes opiniones jurisprudenciales donde determinados magistrados entendían que frente a una situación así era un simple abuso sexual porque no había penetración, u otros que entendieron que existía esa práctica abusiva e implicaba de alguna manera un cierto avasallamiento de la libertad, y la persona víctima se consideraba tal de la misma manera
que quien había sido víctima de un abuso sexual con acceso carnal con penetración, vaginal o anal, viendo siempre desde la persona víctima, ¿no? Y viendo siempre desde esa libertad de decidir, desde esa libertad de autodeterminación. Otra también de las cuestiones que llevaron a que se ponga en crisis todo lo que estaba vigente en ese Código Penal viejo, cuando se hacía referencia a la honestidad, era que existía la imposibilidad de extinguir la acción penal con el matrimonio de la ofendida por el imputado. Hasta hace muy poco, si existía, por ejemplo, una violación, bastaba con que el autor contraiga matrimonio con la víctima para que la causa termine y se cierre, se considere extinguida. Entonces, muchas veces, frente a otra sociedad en otros tiempos, y para ocultar ese honor familiar de una hija que había sido tal vez violada por una persona, el que quede oculto bajo un aparente matrimonio llevaba a que ese honor familiar de alguna manera también permanezca oculto en toda esta situación, ¿no? Entonces existía esa situación en la que muchas veces se compelía o se obligaba a las mujeres víctimas de alguna violación sexual a contraer matrimonio con quien la había accedido carnalmente para justamente evitar la vulneración de esa honestidad, una honestidad o un honor familiar. Bueno, todas estas situaciones estaban vigentes hasta hace muy poco y siempre de la mano con que el bien jurídico protegido era la honestidad. O sea, siempre estaba esta asociación entre la moral y el derecho. Cuando ustedes desde las primeras materias que han visto en la facultad ven que son compartimentos que no tienen que ser estancos, sino que deben ser valoraciones que tienen que estar totalmente alejadas. La moral no tiene que comprometerse con ningún tipo de análisis dogmático, jurídico, penal, y menos aún en la aplicación, en cómo se aplica el derecho con valores, con la utilización de valores morales. Pese a eso, también estaba criticada la sistemática del código, ¿no? Que el código agrupe bajo un mismo título de la honestidad diferentes conductas cuando en realidad lo protegido eran situaciones diferentes. Cuando era sabido que en el adulterio lo tutelado era, o sea, no tenían intereses de protección comunes. Cuando en el adulterio nunca se hacía referencia al bien jurídico de la víctima que se había vulnerado en función de la conducta que había padecido la víctima, sino que lo que estaba en juego era este honor mancillado, ¿no? El honor del marido. Poco a poco se comenzó a cuestionar en los debates parlamentarios la necesidad de una urgente reforma, y muchos autores doctrinarios de la parte especial de derecho penal trataban de buscar una mejor solución a cómo terminar o cómo reemplazar esa honestidad. Entonces ahí empezaron diferentes aportes de doctrinarios donde, por ejemplo, algunos entendían que era mejor dejar de lado la honestidad y agrupar a todas las figuras bajo un título común que diga de las agresiones sexuales. Entonces ahí en las agresiones sexuales entraba todo. Otros entendían que tenía que llamarse delitos contra la autodeterminación sexual. Otros autores entendían que había que recurrir a la experiencia española, que se habla de libertad sexual, mientras que se optó por la denominación común de delitos contra la integridad sexual, que es lo que está vigente hoy en nuestro título y en el Código Penal. Hoy la honestidad es reemplazado por un concepto más amplio y abarcativo de todas las diferentes y heterogéneas figuras que están en este título, que se agrupan bajo la denominación de delitos contra la integridad sexual. Ahora, si ustedes leen todos los autores doctrinarios de la parte especial de derecho penal, van a ver que la mayoría, cuando describe qué es la integridad sexual, que ahora les voy a pasar una definición para que ustedes tengan presentes, recurren a la definición de la libertad sexual o autodeterminación. O sea, ¿no hubiera sido más correcto directamente llamar, como en España, la libertad sexual y no hablar de un concepto de integridad sexual que de alguna manera hace como como que no es un concepto muy preciso y vago? ¿Qué es lo que se entiende por
por integridad sexual. Es decir, se dejó a un lado el concepto de honestidad, se comenzó a hablar de integridad, pero aún hoy es un concepto que continúa siendo impreciso. Entonces, por ejemplo, Arocena dice que cuando se habla de delitos contra la integridad sexual, acá si quieren les doy dos definiciones que les van a servir para comprender todos los tipos penales que vamos a ver ahora. Una es de Arocena y otra es la de Dona. Arocena dice que es el derecho, integridad sexual. No sé si está ligado a la moral el concepto de integridad, estoy contestando una pregunta de paso. No está ligado a la moral el concepto de integridad sexual. El concepto de integridad sexual tiende a acercarse más al principio de autodeterminación o libertad sexual. Lo que digo es que la palabra integridad fue criticada por algunos autores, entre ellos Carreras, que dice que no se entiende bien qué es integridad. ¿Por qué le metieron integridad en realidad? Podría haber encontrado otra solución un poco más clara. El derecho de las personas que tienen capacidad para expresar válidamente su voluntad. ¿Quieren copiarlo? O sea, ¿qué es la integridad? El derecho de las personas que tienen capacidad para expresar válidamente su voluntad a tener un libre y consciente trato sexual o a no tenerlo contra su voluntad, y el derecho a la intangibilidad sexual de quienes, por ser menores de ciertas edades o incapaces, no pueden manifestar válidamente su consentimiento. El aspecto integridad sexual se divide, según Arocena, en esta definición, en esa posibilidad o ese derecho que tienen las personas, esa capacidad de expresar válidamente su voluntad, a tener un libre y consciente trato sexual, o a no tenerlo, por eso hablamos de libertad sexual o autodeterminación, en contra de su voluntad. Y también abarca el concepto de integridad sexual al de todas aquellas personas que son menores de edad o padecen algún tipo de discapacidad, donde no pueden libremente manifestar su consentimiento. En el sentido, son conceptos que marcan, o es un concepto que marca, que nadie, ninguna persona, puede introducirse en la esfera sexual ajena, en contra de su voluntad. Y menos aún de aquella persona que, por tener determinadas capacidades, no lo puede hacer. Esa libertad de decidir en materia sexual, esa reserva del ámbito de privacidad en materia sexual, esta autodeterminación es el bien jurídico protegido en todos los delitos contra la integridad sexual, ¿sí? Y ahí ustedes van a ver que existen determinados delitos donde claramente es más fácil entender. Si yo estoy hablando de un delito de violación del artículo 119, es más fácil entender el por qué se está violentando este bien jurídico protegido con las características que yo les acabo de decir. Pero va a haber otras tantas conductas que generan algún tipo de confusiones y que a lo largo de las diferentes evoluciones legislativas también generan opiniones diferentes, como por ejemplo, ¿qué pasa con el consentimiento de personas mayores de edad frente a determinados delitos que son culturalmente criticados? Por ejemplo, el ejercicio de la prostitución. Entonces, todo esto que acabo de decirle como concepto de integridad sexual está asociado al principio de autodeterminación y a esa libertad de decidir, que es común a todos los delitos que vamos a ver ahora, donde
seguramente es mucho más fácil de comprender en las simples figuras de abuso sexual simple, de violación o abuso sexual gravemente ultrajante, o de un abuso sexual cuando la víctima resulta ser un menor que tiene determinadas edades, que frente a otros delitos en los que está en juego, por ejemplo, la prostitución, la corrupción, la pornografía infantil, las exhibiciones obscenas. ¿Mm? Que son los que me tocan darles a mí. Bueno, entonces, ahora veo, yo lo que me pierdo es cuando me empiezan a escribir en el chat, por ejemplo, porque ahí veo el concepto de integridad, ahí está, bien. Bueno, Entonces, eso el con, bien jurídico protegido en este caso sería la libertad de decidir, y habías dicho otra cosa que se cortó un poco ahí y no se llegó a terminar de escuchar en realidad. sí, la libertad, cuando les dije la libertad de decidir que nadie puede introducirse en la esfera sexual ajena, eso, el derecho de las personas que tienen capacidad para expresar válidamente su voluntad, el tener un libre y consciente trato sexual o a no tenerlo, y el derecho a la intangibilidad sexual de quienes, por ser menores de ciertas edades o incapaces, no pueden manifestar válidamente su consentimiento. Eso es lo que les leí, que es una definición de Arocena que se entiende para mí un poco mejor el concepto de, o la definición de integridad sexual. ¿Sí? Bien, seguimos. O sea, lo importante es que no, hoy no es aceptable un derecho penal que no tutele bienes jurídicos, sino normas éticas o morales, o lo que es lo mismo, que no garantice bienes jurídicos, y qué es lo que pasaba cuando estaba vigente el bien jurídico honestidad, ¿no? Creo que la definición que más se adecúa a las realidades sociales hoy vinculados a lo sexual tiene que ver con este concepto de integridad sexual. Bueno, como les decía, conmigo van a ver, tienen el código, la mayoría lo tienen, ¿no? Bueno, si no, la próxima ténganlo. Y yo les voy a dar del 125 bis, que es 126, 127, que es todo lo que tiene que ver con prostitución. Luego vemos también todo lo que tiene que ver con pornografía infantil, con exhibiciones obscenas, con rapto y grooming. Esos delitos se los voy a dar yo. Tienen un material que está bastante claro en el campus. Cualquier cosa me lo dicen. Si les parece, porque es la primera clase, para que no sea tan Sí, aburrido, profe, igual dijeron que les la doy semana que como... viene vamos a tener acceso recién ¿A qué? al campus, al material del campus. ¿Cómo no tienen acceso? ¿Ahora no tienen Todavía no, acceso? avisaron que recién la semana que viene vamos a poder acceder. Yo justo entré ayer como para ver si estaban todo el material y me había olvidado de Sí, alguno. hay materias que están cargadas y otras que no, por eso pregunté hoy y me dijeron, me avisaron eso desde el SAR. Bueno, Hola, profe, ¿cómo le va? hola, Abril. Eso es por una cuestión de que la parte administrativa tiene que migrar las listas. Entonces, como no las llegaron a migrar todavía, no tenemos acceso. Recién la semana que viene vamos a terminar. Bueno, Cualquier cosa, si nos quieren mandar un archivo, se lo puede enviar a Alan y él lo reenvía al grupo. bueno, sí. Dale. O sea, ustedes no tienen ni siquiera acceso al programa hoy. No, por ahora no. Igual está en la página del centro y si quieren lo podemos descargar y mandar al grupo de WhatsApp, no hay problema. Mando los dos. Sí, yo lo que quiero es que agarren el programa y lo vayan leyendo. Lean el programa, que les va a ayudar a al menos ubicarse qué es esto que vamos a ver ahora, o que vamos a ver en este cuatrimestre. Si no, yo se lo mando a Alan y él se los... Ah, bueno, acá me están diciendo que lo sacaron por la página del centro. No se confundan con los programas,
hay un millón de programas dando vueltas, por eso yo les decía, Plan 88 y Plan 2018. Esos son los programas que están aprobados por el centro, por el consejo. No anden haciendo circular programas que por ahí están, se los prestó a alguien que cursó hace 3 años o lo que sea, porque tal vez no es el que se use ahora o el que esté actualizado. Perdón, Hay 2 doctora, programas en el blog del doctor Taza figura el programa de la materia para este plan, para los 2 planes. bueno, en El el tema es blog, que no se puede bajar, en el blog hay un, pero se puede leer, se puede ver. es que no te escuché, perdón, Que se puede leer, que no se no se puede, puede ¿qué? bajar, que no se pueden bajar, pero se pueden, o sea, no se pueden descargar, pero sí se pueden leer allí, en el blog. Bueno, se lo paso a Alan yo, si quieren. Se lo paso por WhatsApp y el que se los copie por WhatsApp, el que está acá bajado. El que tengo yo en el aula, digamos, virtual. ¿Sabes lo que? Perfecto, muchas gracias. No pasa nada con el tema de contar con algún programa, pero después, cuando yo publico, para el primer parcial entran la unidad 1, unidad 2, punto tal, si todos tienen distintos programas, ahí es donde se arma el lío y cada uno empieza a estudiarlo desde ese. Más allá de que yo les voy a poner punto 1 de la unidad tal, o bolilla tal, les voy a desarrollar qué es lo que entra, a veces se genera esa confusión. Pero bueno, yo ahora después le paso a Alan el programa que tenemos subido en el campus, para que quien quiera avanzar, y si no, descansen un poco esta semana y arrancan con todo la semana que viene. Y arrancan a leerlo la semana que viene. Vayan leyendo el código, y en el código van viendo la parte especial. También lo que van a ver en la parte especial, que no se asusten, es que van a ver que un articulito diminuto de 2 párrafos piensan que es re sencillo, ya está, y de repente ven un choclazo y dicen, ¿cómo hago para estudiar esto? No me va a la cabeza. Y tal vez el artículo que tiene 2 párrafos es el de violación de domicilio y necesitas 3 clases para darlo. Y el que tiene 5 incisos lo puedes dar en 15 minutos. Así que eso, no le tengan miedo a todo eso. Vayan familiarizándose con el código. La mayoría de los títulos, la mayoría de los capítulos tienen una figura básica, que es la que ustedes siempre tienen que estudiarse. Ustedes tienen que ser proactivos para estudiar, tienen que ser pragmáticos, tienen que ser prácticos para estudiar porque tienen poco tiempo. No por eso tienen que ser chantas, pero tienen que aprender a estudiar y ser prácticos. Entonces, si ustedes tienen un título, van a ver que en el título siempre hay una figura básica, una figura que les describe qué es un abuso, qué es una violación. Les dice bien qué es el delito sexual de abuso sexual con acceso carnal. Y después de eso van a tener diferentes artículos que completan el desarrollo de esa figura. Van a tener un artículo que es agravantes, van a tener otro artículo que es la misma figura, pero que varía en caso de que el abuso sexual haya sido gravemente ultrajante. O en el caso de que este abuso sexual no se haya comprobado la existencia de una penetración o un acceso carnal. Pero siempre hay una figura clara que les ayuda a entender por dónde vamos. Después tratan de estudiar siempre desde el verbo, cuál es la conducta típica. El que tenga memoria, lamentablemente en este tipo de modalidad de cursada no sirve porque va a tener el código penal. Nosotros no les tomamos memoria, no nos sirve ni el que en un oral te recita lo que ya está en el código, ni en el que en un escrito te copia y transcribe lo que ya está en el código, sino el que lo entiende y el que sabe expresarlo. Entonces, con vocabulario relativamente preciso, ¿no? Entonces, ustedes el análisis que tienen que hacer es con esta conducta típica. ¿Cuáles son las conductas típicas? ¿Cuáles son los verbos típicos? Y después completan con los elementos normativos, sujeto activo, sujeto pasivo. En sujeto activo no digan, puede ser cualquiera.
El sujeto activo también tiene que analizar si es un delito especial común, si es un delito especial, si es un delito especial, porque el autor tiene que reunir determinadas características, si es propio o impropio. El sujeto pasivo tiene que ser tal persona, no sé, completan el desarrollo del tipo, con el elemento normativo que comprende los elementos descriptivos del tipo, y con el elemento subjetivo que no se limita al dolo. No pongan en elemento subjetivo dolo, no, expliquen cómo el dolo implica ese conocimiento y voluntad de realización del tipo objetivo, cómo el autor tiene que conocer todos los elementos de la figura, porque si no los conoce, ¿qué pasa? Ahí vamos al aspecto negativo de la teoría del delito, ya se descarta la tipicidad porque existe un error de tipo. Bueno, después lo que tienen que ver es si existen elementos subjetivos distintos al dolo, que eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando, donde yo tal vez les voy a decir, fíjense que acá, además del dolo, el autor les pide miras deshonestas, que se compruebe que actuó con la finalidad de cometer un delito contra la integridad sexual, por ejemplo. Entonces ahí abarcamos y analizamos el elemento subjetivo distinto. Pero bueno, la idea es que empezar a... el manual de tasa se puede comprar en la bibliografía de la facultad, en la biblioteca, en la cosa de la facultad, en el centro de la facultad, o en López Oroño, o en alguna librería jurídica. Y no está en PDF. No le pregunten al doctor Taza tampoco, ¿puedo estudiar del manual de CIMAS? ¿Puedo estudiar de tal cosa? Más o menos también ustedes tienen que ver que se anotaron en esta comisión, utilicen el material que utilizamos en esta comisión, o estudien el material de esta comisión. ¿Por qué? Porque quien les va a tomar el examen es Taza. Entonces él va a evaluar cómo desarrollan un determinado tipo penal ustedes. Bueno, ¿arrancamos o cómo están? Yo les quiero ver las caras, ¿están medio aburridas por la primera clase después de las vacaciones? Porque este tema es súper interesante, yo me engancho a hablar y después por ahí me cuelgo. ¿Quieren que arranquemos el miércoles que viene con todo lo que tiene que ver con prostitución? Y me encantaría que ustedes le puedan dar una leída. Entonces hacemos la clase un poco más dinámica. ¿Sí? ¿Prefieren? Sí, por favor, en mi caso, Bueno, preferiría ganó, leer algo. ganó Alejandra. Nada, el tema es vamos a hacer una introducción. En determinados tipos penales, a mí me interesa hacer un comentario de por qué se llegó a sancionar un tipo penal, ¿sí? Como recién cuando hablábamos un poco de por qué se dejó atrás la honestidad. Bueno, había determinadas situaciones que tenían que ser sí o sí cambiadas. En otros tipos penales no necesariamente se tienen que analizar todos los antecedentes parlamentarios o debates legislativos, porque no van a tener tiempo, se van a preocupar y no van a llegar. Entonces, a medida que vayamos y nos detengamos, vayamos avanzando y nos detengamos en los tipos penales, yo les voy a indicar. Miren que en esto es importante, cuando veamos delitos contra el honor, ¿qué dijo la Corte Interamericana en el caso Kimel, por ejemplo? ¿Qué pasó en el caso Kimel? ¿Por qué es importante que se tenga presente ese determinado caso de la jurisprudencia internacional para el análisis de nuestro tipo penal? Entonces, en eso nos vamos a ir deteniendo. A mí me gustaría en esta primera semana que ustedes vayan metiéndose en el aula virtual, que es una lástima que no esté, pero que vayan metiéndose, así ya la próxima lo hacemos un poco más dinámico y vamos avanzando, ¿sí? Bueno, si les parece, nos vemos el miércoles que viene y arrancamos y terminamos 125 bis, 126, 127 y ley 17.331. De 12.331, perdón. 12.331. ¿Puede repetir, profe, por favor? Terminamos con todo lo que tiene que ver con prostitución. Yo quiero que me hagan las preguntas que necesiten ahora, que les puedan ayudar y que podamos colaborar nosotros acercándoles material o alguna duda que haya quedado
que haya quedado. ¿Puede repetir los artículos, por favor? 125 bis, 126, 127 y artículos 15 y 17 de la 12.331. Yo les voy a enseñar también a estudiar un poco las agravantes y cómo tienen que estudiar con artículos que son largos. Cómo tienen que aprender a estudiar de manera pragmática las agravantes. Por ejemplo, cuando veamos el 126 la semana próxima. Porque las agravantes van a ser comunes a la mayoría de los tipos penales que ustedes tienen que ver, porque la violencia, la intimidación, fuerza, intimidación, fraude, cualquier otro medio de intimidación o coerción es similar a todos los tipos penales. Entonces, si ustedes lo analizan de manera práctica, va a estar bárbaro. Y fíjense, denle bolilla a esta materia, es una materia súper interesante, es una de las más lindas de la facultad. No prioricen todo lo civil y busquen y analicen un poco y estudien un poco todo esto que es una de las materias más lindas y más cuando vean en la práctica, ¿sí? Así que aprovechenla y aprovechen también a todos nosotros, todos los profesores y las profesoras que estamos acá para hacernos las consultas. Joaquín, ¿podría pasar algún archivo a alguien del SED para que nos lo pase por el grupo WhatsApp? Del programa me decís, Joaquín. Joaquín, ¿estás visible? ¿Te fuiste? ¿Puedo interrumpir un segundo? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. En la página del SED, que dice franja morada, que si uno lo busca en la web, hay en la parte de materiales de estudio, vas a obligaciones, y hay una parte de campus. Y ahí suele haber material que suben al campus y que quedan descargados, lo descargan los chicos del SED. Así si hay algún material específico de este tema que dio, lo podemos ver ahí hasta que tengamos acceso a nuestro propio campus, ¿no? Si no, en realidad no di ningún tema hoy. Si vos pensás no, pero a mí me gustaría que lean el código. Directamente vengan con el código leído y ya está. Entonces, por eso les dije los artículos. Pues aunque no tengan el material, lo leen directamente del programa y del código para decir, bueno, ¿dónde está metido este 125 que me dijo y por qué no empezó el 79, ¿no? Bueno, ahí ven el programa, ven el código y ya es suficiente, después van avanzando. Así que bueno, mañana tienen clase con el doctor Taza a las 17 horas. Y ya a partir del miércoles que viene arrancamos con todo, ¿sí? Arrancamos a avanzar con todas las unidades pendientes porque estamos medio cortos con el tiempo. Ustedes y nosotros. Y nosotras. Bueno, nos vemos el miércoles próximo, ¿sí? Gracias, doctora. Gracias, profe, gracias. Muy amable. Profe.